Alejandra, Pati, muy buenos días. Empezamos Café con Noticias, con la noticia política de la jornada, que es la aprobación, el voto de confianza recibido al gabinete de Walter Martos ayer con 115 votos a favor, en una presentación que fue más breve a comparación de la de Pedro Cateriano, una jornada que no se extendió y en la cual al parecer hubo mayor consenso en las bancadas, en las 9 bancadas del Parlamento, compañeras. Así es, una votación histórica, Tanús, ¿verdad? Casi muy pocos votos en contra, 4 apenas, lo que ha demostrado pues que el mensaje ha calado y ha generado por lo menos buena voluntad. Justo revisaba los datos de Martín Hidalgo, periodista del Comercio. Él señalaba que en el 2016 quien obtuvo una votación similar fue Fernando Zavala, 121 votos a favor. Esta es la segunda más significativa en la historia, así que Tanús, atentos porque se anunció también que hoy en Consejo de Ministros se darán algunos alcances sobre las precisiones de algunos decretos supremos, algunos proyectos complementarios sobre todo. Ese fue el término del primer ministro Walter Martos. Sobre todo, compañeras, en lo que concierne a la salud, que fue el punto principal. La lucha contra la pandemia fue el primer punto, fue el tema además que obtuvo mayor consenso de parte de las demás bancadas y algunos consideran que fue esencial también para obtener el voto de confianza. Justamente para tener mayores detalles, análisis, estamos ya enlazados con Hernán Chaparro. Él es profesor investigador de la Universidad de Lima. Señor Chaparro, muy buenos días. En primer lugar, desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia principal con la presentación que tuvo Pedro Cateriano para poder, en este caso, Walter Martos obtener el voto de confianza? Muy buenos días. ¿Qué tal? Mira, yo creo que en primera instancia es un cambio de estilo y también algo de contenidos, ¿no? Definitivamente toda esta mini crisis política que hemos tenido entre la salida, o la no confianza, mejor dicho, al gabinete de Cateriano y la confianza obtenida por Martos, marca un hito en el agitado gobierno de Vizcarra, ¿no? Es un momento en el cual, digamos, un ejecutivo que afrontó varias crisis y donde una de las características era la confrontación con el Congreso, pues acá lo que está claro es que esa confrontación ya no se va a dar, ¿no? Y la presentación de Martos ha sido una suerte de reconocimiento de ese reequilibrio de poderes, ¿no? Ahora, el pragmatismo fue algo que había mencionado previamente el premier Walter Martos. ¿Usted considera que al dar cifras exactas respecto a plazos, a corto plazo, no a mediano ni largo plazo, respecto a políticas de salud, ayudó también a poder obtener consenso, a poder obtener la aprobación de mayores bancadas? Porque ese era un punto que quedó pendiente en la exposición, en la presentación de Pedro Cateriano, medidas concretas. ¿Usted considera que esto también ayudó al discurso o a la presentación de Walter Martos? Sí, mira, yo creo que comparando la exposición de Cateriano con la de Martos, creo que Cateriano influyó mucho en su discurso, creo yo, que él leyera la situación como un momento que le era adverso, hiciera lo que hiciera, porque entendió que la confianza le iba a ser negada, y creo que eso influenció en cargar más la tinta en una serie de aspectos en los cuales él públicamente ha manifestado su opinión favorable, pero creo que en la presentación en el hemiciclo fue mucho más enfático y más confrontacional, casi como sabiendo que no me van a dar la confianza, pero yo afirmaré estas cosas. Y eso generó, creo que, mucha más tensión. En el caso de Martos, más bien, él era parte de ese gabinete al cual se le negó la confianza, y creo que leyendo la situación en el correlato de fuerzas que les acabo de mencionar antes, se dio cuenta que lo que no podía tocar eran los temas que iban a generar polémica, entonces no los tocó. Y ha tocado los temas de mayor consenso, o sea, concentrarse más en lo que ha mostrado como ministro cierto nivel de capacidad, eficiencia operativa, eficacia en el corto plazo, manejar, digamos, los temas de emergencia de pandemia. Y bueno, el tema de salud, que indudablemente es el tema, de todas maneras, muy importante para el país. Así que creo que fue cauto en evitar lo que iba a generar, digamos, polarización y poner énfasis en lo que generaba más consenso, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas de controversia de la anterior presentación, señor Hernán Chaparro, fue minería, ¿verdad? Y hemos visto sobre la balanza que se puso mucho más énfasis a la inversión pública que privada. Así es.
Y sobre minería se podría plantear una serie de matices, ¿no? O sea, entre la postura de Cateriano y hay mil otras. Así que, digamos, ha optado por ser más que cauto, diría yo, a ese nivel. Y sí, efectivamente, claro, puso énfasis en algo que sabía, que sobre lo cual no iba a haber mayor discusión, que es inversión pública. A mí particularmente me preocupa que sobre, digamos, o sea, la verdad, en términos de contenido, creo que ha hecho algunas cosas vinculadas a población vulnerable, población en zonas de selva, digamos, una serie de cuestiones importantes en lo que es violencia contra la mujer y algunas otras poblaciones vulnerables, y de luego cierto énfasis en ayudas, pero la verdad, y cómo mejorar temas vinculados a lo que es pandemia, atención en salud. Y este asunto que ha sido todo un tema es gobiernos regionales que no han estado funcionando, y lo que ha dicho es, bueno, así como lo hicimos en Arequipa, lo haremos en otros sitios. De acuerdo. Esas son cosas importantes, ¿no? Énfasis en el fondo y la forma. Ahora, hay quienes analizan que el verdadero voto de confianza se verá en las interpelaciones. Se insistió mucho en darle continuidad a la política de calidad universitaria a nivel de SUNEDU. Se habló también del respaldo hacia la ministra de Economía. ¿Qué podría pasar ante el próximo escenario de las interpelaciones? Mira, sí, justamente eso era algo que les iba a comentar, ¿no? Acá la película todavía está, estamos mirándola, ¿no? Y se va a cerrar cuando se defina el tema de las interpelaciones. La interpelación al ministro de Educación ya tiene fecha, ¿no es cierto? Hasta donde recuerdo, la interpelación a la ministra de Economía se ha pospuesto, sí. No estoy seguro si haya fecha todavía definida, pero eso va a terminar de pintar el panorama, ¿no? De esta reacomodo de la relación entre Ejecutivo y Congreso. Hasta ahora, por lo menos, de las declaraciones que se han escuchado, diera la impresión que el Congreso va a tratar de censurar al ministro de Educación. Claro, esa interpelación al ministro Martín Benavides de la cartera de Educación está planeada para este jueves. Y algo muy curioso del pliego interpelatorio es que no incluye preguntas de su gestión como ministro de Educación, sino como jefe de la SUNEDU, como superintendente de la SUNEDU. Esto es la primera vez que registramos algo así, y muchos nos preguntamos si es que es posible, por ejemplo, censurar a un ministro por actos que no son de su periodo. Mira, yo no soy experto en temas constitucionales o de manejo del Congreso, pero ya hemos visto que el Congreso incluso podría incluir temas que no están en la agenda, como puede ser el tema de las tablets, del cual se habló últimamente. Y lo cierto es que, como ya también diversos medios han dado cuenta, muchas de las preguntas que el jueves se plantearán en el Pleno al ministro de Educación, el ministro de Educación y el actual responsable de SUNEDU ya han dado respuesta técnica a eso en la Comisión de Educación. Entonces, indudablemente que mantener esto tiene otra finalidad, ¿no? Y la verdad ni siquiera digo política, porque no lo es, ¿no? Y en el caso específico de esta oferta que hizo, o esta propuesta que hizo al final de su presentación Walter Martos, de que los congresistas de las regiones acompañen a los ministros y ofrecer también que se lleven a cabo reuniones de trabajo entre los ministros y los parlamentarios para buscar soluciones a los temas importantes de sus regiones. ¿Qué nos dice, qué lectura nos da del matiz de su gestión? Sí, yo creo que está en la línea de un ejecutivo que dice: acuso recibo de que nuestra relación ha cambiado, ¿no? Y es cierto, o sea, es cierto que el ejecutivo en todo momento buscó llevar adelante las acciones a través de gobiernos regionales con muchas dificultades, alcaldías con más dificultades todavía, y bueno, el gobierno central. El acercamiento al Congreso, que la verdad en términos de ejecución no tiene ningún sentido, porque el Congreso no es un organismo ejecutor,
iba más por el lado político, ¿no? Sobre todo con un ejecutivo que no tiene bancada. Así que eso, por ejemplo, es parte de estos mensajes más políticos del nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque efectividad sobre eso no, es más una invitación a tomar en cuenta, ¿no? A un Congreso que además, creo yo, en sí mismo se siente o se sentía en todo caso no reconocido por el Ejecutivo, sino que de algún modo hereda una suerte de honor mellado, ¿no? A partir de la disolución del Congreso anterior, ¿no? Claro, y ahora sí como que siente que se restituye esa especie de orgullo ofendido, ¿no? Sí, señor Chaparro, ¿cómo queda ahora la imagen del Congreso? Porque hubo muchas críticas por la decisión anterior de negar el voto de confianza, ahora hay 115 votos a favor y al parecer ya hay ciertos consensos o habrían ciertos consensos al interior de algunas bancadas. ¿De qué manera pueden o podrían haber lavado su imagen o haber dado un mensaje, por así decirlo, a la ciudadanía, las bancadas del Congreso, porque han adoptado algunas nuevas posturas? ¿Cuál es su análisis al respecto? Mira, la imagen no se cambia de un día para otro, ¿no? O sea, el Congreso tiene una imagen negativa hace mucho rato, y hay una serie de medidas que ellos creen que les genera aprobación y siguen con los niveles bajos de aprobación. Pero, mira, cada vez que en alguna encuesta se ha preguntado sobre ¿usted qué espera de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso? Incluso en los momentos en que, digamos, la tensión con Vizcarra era alta y llevó a la disolución, la gente, si le das a optar, claro, pide en primera instancia que haya diálogo. Cuando ha visto que este diálogo era imposible, fue que apoyó la disolución. Pero en general la voluntad primera de la gente es diálogo. Entonces, si la lectura del ciudadano promedio, digamos, que es un ciudadano que lee, que sigue la noticia en lo justo y necesario, es, allá, le dieron la aprobación, qué bien, para adelante. Bueno, ahora que hagan cosas, ¿no? Ahora, respecto a la economía, a este punto muy importante, que en la presentación anterior de Pedro Cateriano tuvo bastante tiempo, acaparó bastante tiempo de la exposición. En esta oportunidad no ha acaparado tanto tiempo, ha sido menor, se ha especificado más en el sector salud, en la pandemia. Sin embargo, las pymes han jugado un rol muy importante y el sector también económico en las regiones. También sirvió esto para poder obtener mayor aprobación, mayor consenso en las bancadas, porque era algo también que se reclamaba mucho al gabinete anterior. Sí, la verdad es que no se ha entrado en mucho detalle. También se ha hablado del FAE Turismo, y si no mal no recuerdo, también me parece que se ha hablado en lo que es inversión pública de reactivar todo lo que es asociaciones público-privadas, pero no son cosas nuevas, ¿no? O sea, lo del FAE Turismo ya lo había hablado Cateriano. El tema de pymes, diría yo, que es donde Cateriano prácticamente no mencionaba nada, un poco, y donde acá sí se puso más énfasis, ¿no? Vamos a ver exactamente qué medidas, porque de algún modo también ha habido toda una línea de créditos que, en fin, el gobierno ya ha dado su punto de vista, que se ha cubierto muchos créditos. Los críticos dicen que en términos de número de empresas se ha ayudado a muchas, pero en términos de volumen de dinero poco. Así que es un tema que creo todavía está por desarrollarse, pero que en el momento de la presentación en el hemiciclo y quedó muy bien, ¿no? Estamos apoyando a la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría del Perú, ¿no? Como está por desarrollarse, ¿verdad?, un proyecto que a mí me llamó en lo particular mucho la atención, la reconstrucción financiera de las municipalidades, pero ojalá pronto tengamos nuevamente la oportunidad de hablar sobre ese tema. Sobre la reforma política, lo dijo en estos términos, ratificamos la necesidad de garantizar la integridad de quienes postulen a cargos públicos y que la inmunidad no se convierta en impunidad. Este es un mensaje claro, ¿verdad?, de cara a lo que se viene y lo que aún no ha concluido a nivel de debate en el Congreso. Sí, no, yo creo que eso es, digamos, una de las partes de la exposición del ahora primer ministro más alineadas, digamos, con Vizcarra, ¿no? Es casi como si el presidente hubiera dicho, por favor,
vuelve a repetir esto, ¿no? Porque ha sido, digamos, uno de los ejes del presidente Vizcarra desde que asumió el mando. Cateriano lo menciona ahora de nuevo de otra manera, pero lo que vuelve a mencionar Martos. Y bueno, lo cierto es que no deja de ser la expresión de una voluntad política, porque esa decisión va a estar en el Congreso, ¿no? Y sobre la renuncia de Maximiliano Aguiar, bueno, no sabemos si renunció, pero Maximiliano Aguiar era un asesor muy cercano al presidente de la República, se le ha colocado en el centro, por ejemplo, de estrategias de comunicación en tiempos de mucha crisis política, y ahora se aparta de ese grupo de asesores. ¿Qué podríamos leer de esto? Mira, ahí, bueno, estamos en el mundo de las hipótesis, nada más, ¿no? Una posibilidad es que la lectura del gobierno sea, mira, de acá en adelante el juego cambió, yo voy a optar por una estrategia para ceder más, lo menos posible, pero para ceder, y es claro que es así, o sea, en relación con el Congreso, que eso Aguiar diga, bueno, yo no estoy de acuerdo, me retiro, o la otra es que ha pasado en muchos otros casos, que ante la cercanía ya de un cambio de gobierno, el asesor del caso decide ya tomar distancia porque no quiere estar en ese tramo que suele ser un poco más intenso, ¿no? Bien, señor Chaparro, muchas gracias. Sí, adelante, quería terminar. No, creo que lo que en todo caso cierra el círculo, ¿no? O sea, cierra el círculo de alguien que fue asociado como una de las personas que estaba detrás de esta idea de confrontación con el Congreso, se va. Entonces, es una etapa que terminó, ¿no? Claramente estamos en un momento político diferente, y donde, bueno, es una búsqueda de equilibrios que espero finalmente sea lo mejor para el país, pero porque en la efervescencia electoral que leo yo en el Congreso, muchas veces pues se generan una serie de propuestas y acciones que no ayudan, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo eso camina, ¿no? Bien, señor Chaparro, muchas gracias por su tiempo. Importante también mencionar que queda pendiente la interpelación, compañeras, al ministro de Educación. Ahí también se va a ver un poco la relación que queda entre el Legislativo y el Ejecutivo. Nos vamos a ir una pausa, Alejandra, Pati, pero vamos a volver con información internacional respecto a la vacuna contra el COVID-19 que ha sido creada en Rusia. Volvemos.